Cuando Beatriz Santos abandonó a 3 niños en una granja en ruinas, con solo una cabra vieja y un cuaderno gastado, estaba segura de que no durarían ni 3 días antes de volver suplicando que los dejara regresar. Pero se equivocó. Se equivocó por completo. 6 meses después, lo que Beatriz Santos encontró la dejó sin palabras. No eran niños hambrientos y derrotados. No era una granja más destruida. Era un paraíso autosustentable, lleno de vida. ¿Cómo 3 niños de 9, 5 y 2 años lograron transformar una granja abandonada en un negocio rentable con huertos verdes y una granja profesional de leche de cabra? Construir un sistema económico estable, vendiendo leche y derivados, ganando cientos de dólares cada semana. Crear una comunidad fuerte con vecinos que los protegían y familia que los respaldaba. Esta es la historia de un padre moribundo que jugó una partida de ajedrez contra la muerte y ganó. Y también es la historia de 3 niños que convirtieron un nunca van a lograr nada en la declaración más poderosa de todas. No solo lo logramos, volamos alto. Ahora la pregunta es simple. ¿Eres de los que dicen que quieren cambiar o de los que hacen? El 91% de las personas que ven este video dicen que quieren una vida mejor, pero no pueden dedicar ni 3 segundos para suscribirse y comentar. El 9% restante sí actúa. Se suscriben, interactúan y avanzan. Un solo clic decide en qué grupo estás. Y yo sé que tú eres parte del 9%. La tarde del último domingo de Gerardo Silva transcurrió con la quietud dolorosa de los finales inevitables. En la habitación principal de la casa familiar en Valle de Santiago, Mateo, apenas 9 años, pero con la mirada de quien ha madurado demasiado rápido, ajustaba las almohadas de su padre con manos cuidadosas. Sofía, de 5 años, se acurrucaba a los pies de la cama hojeando un libro de cuentos con ilustraciones coloridas, su voz suave llenando el cuarto con historias de princesas valientes. Carlitos, el bebé de 2 años, dormitaba sobre una manta, ajeno a la gravedad del momento. Desde el umbral de la puerta, Beatriz Santos de Silva observaba la escena con expresión impenetrable. Vestida impecablemente incluso en casa, su perfume caro contrastaba con el olor a medicina que impregnaba el cuarto. Qué lástima que los niños no entiendan lo grave que es esto, comentó con voz melosa que no alcanzaba sus ojos fríos. Gerardo giró levemente la cabeza hacia ella, y por un instante, algo pareció brillar en su mirada debilitada. No respondió. Cuando Beatriz salió momentáneamente, Gerardo hizo señas a Mateo para que se acercara. Con manos temblorosas, sacó debajo su almohada un cuaderno de cuero gastado, las páginas amarillentas por el tiempo. Hijo, su voz era apenas un susurro. Esto es para ti. Aquí está todo lo que necesitas saber. Mateo tomó el cuaderno, confundido. Parecía un diario agrícola común, con notas sobre cosechas y clima. Léelo con el corazón, no solo con los ojos, insistió Gerardo. Cada palabra importa. Y cuida a tus hermanos, Mateo. Eres más fuerte de lo que crees. Papá, yo no entiendo. Confía en mí, hijo. No todo es lo que parece. Gerardo apretó la mano de su hijo. La granja vieja, esperanza, todo tiene sentido. Solo necesitas tiempo para verlo. El niño asintió, aunque las lágrimas comenzaban a nublar su vista. Guardó el cuaderno contra su pecho, como si fuera un tesoro. Esa noche, cuando todos dormían, Mateo escuchó voces en el pasillo. Reconoció la de Beatriz y la de un hombre, su abogado, el licenciado Vargas. ¿Seguro que con este testamento no podrán reclamar nada después?, preguntaba Beatriz con urgencia. Necesito garantías absolutas. Señora, el documento es claro. Todo queda para usted y su hijo Rodrigo. Los niños Silva recibirán solo la propiedad que usted designó. Perfecto.
Gerardo está tan drogado con los analgésicos que ni siquiera lee lo que firma. La risa suave de Beatriz heló la sangre de Mateo. Al día siguiente, Gerardo pidió verla. Cuando Beatriz entró con una sonrisa forzada, él la observó largamente. Beatriz dijo con voz débil pero clara: «Siempre has juzgado mal lo que tiene valor». Ella rió despectivamente. «Como esa granja en ruinas que tanto amas. Pura sentimentalidad inútil». Gerardo sonrió apenas, una expresión que a Mateo le pareció extrañamente satisfecha. «Algún día entenderás», murmuró. «Algún día». 2 días después, Gerardo Silva cerró los ojos por última vez. Y mientras Mateo sostenía el cuaderno misterioso bajo su almohada esa noche, sin saber que en apenas días, esas páginas gastadas serían lo único entre sus hermanos, y la ruina completa. La verdadera pesadilla apenas comenzaba. Pero también comenzaba algo más. Un plan magistral que un padre moribundo había tejido con amor infinito y paciencia estratégica. Un plan que Beatriz Santos, en toda su arrogancia, jamás vería venir. La oficina del licenciado Vargas olía a cuero viejo y café rancio. Mateo entró sosteniendo la mano sudorosa de Sofía mientras cargaba a Carlitos en su brazo libre, un peso que sentía multiplicado por el agotamiento del duelo. Una semana había pasado desde que enterraron a papá, pero el dolor seguía fresco como herida abierta. Beatriz ya estaba sentada, vestida de negro elegante con perlas que brillaban bajo las luces fluorescentes. A su lado, Rodrigo miraba incómodo hacia la ventana. En una esquina, casi invisible, un hombre mayor de traje gastado observaba en silencio don Esteban Fuentes, según la placa en su maletín de cuero. «Procedamos», anunció el licenciado Vargas, ajustándose los lentes. «Última voluntad y testamento de don Gerardo Silva Morales». Mateo apretó la mano de Sofía. El corazón le latía tan fuerte que apenas escuchaba las palabras legales sobre sano juicio y libre voluntad, hasta que llegó la parte que importaba. «A mi esposa, Beatriz Santos de Silva, y a mi hijastro, Rodrigo Santos Silva, les otorgo la casa principal ubicada en la Colonia Centro, las cuentas bancarias registradas a mi nombre, los 2 vehículos y las inversiones en...». La lista continuaba y continuaba. Mateo sentía el cuarto girar, y a los menores, Mateo, Sofía y Carlos Silva Morales, la voz del abogado sonaba distante. «Les otorgo la propiedad conocida como Rancho La Esperanza, ubicado en las afueras del municipio, junto con...». Hizo una pausa que pareció eterna, la cabra de nombre Esperanza. El resto de los bienes mencionados previamente corresponden a los primeros herederos. El silencio que siguió fue aplastante. «¿Una granja?», susurró Sofía. «¿Y una cabra?». Mateo no podía hablar. Vio la pequeña sonrisa satisfecha que Beatriz no logró ocultar completamente. Afuera del edificio, el sol de la mañana parecía burlarse de su desgracia. Beatriz se arrodilló frente a ellos con expresión de falsa compasión, su perfume caro invadiendo el espacio. «Pobrecitos míos», su voz goteaba miel envenenada. «Sé que esto no es lo que esperaban. Su padre, bueno, tomó sus decisiones. Yo no puedo hacer nada». Se puso de pie, sacudiendo polvo imaginario de sus rodillas. «Con esa granja en ruinas y esa cabra vieja». Hizo una pausa dramática, saboreando cada palabra. «Nunca saldrán adelante». Las palabras cayeron como losas de concreto sobre los hombros de Mateo. «Pero no se preocupen», continuó Beatriz, ya alejándose hacia su auto. «Los visitaré, eventualmente». Rodrigo la siguió, pero antes de subir al vehículo, miró atrás. Sus ojos encontraron los de Mateo por un instante. ¿Era culpa lo que brillaba ahí? Antes de desviar la mirada, «Mateo». El niño se volteó. Don Esteban se acercaba con un sobre amarillento en las manos. «Tu padre me pidió que te diera esto cuando estuvieras listo».
Su voz era grave pero amable. Creo que ese momento es ahora. ¿Usted conocía a mi papá? Fui su amigo por 25 años, hijo. Don Esteban colocó el sobre en sus manos temblorosas. Tu padre era más sabio de lo que nadie imaginaba, mucho más sabio de lo que Beatriz jamás entenderá. Miró hacia donde el auto de Beatriz desaparecía en la distancia. Cuando necesites respuestas, búscame. Pero primero, lee, observa y confía en lo que tu padre te enseñó. Esa tarde, sentados en la parada del autobús que los llevaría a la granja, que ahora era su único hogar, Mateo abrió el sobre con dedos temblorosos. La letra de papá llenó sus ojos de lágrimas antes de terminar la primera línea. Mis amados hijos, si están leyendo esto, significa que el plan está en marcha. Beatriz cree que ganó, pero no sabe que les dejé todo lo que realmente importa. El cuaderno, la granja y Esperanza son las llaves. Confíen en don Esteban cuando llegue el momento. Los amo infinitamente, nunca estarán solos. Papá Mateo alzó la vista hacia el cielo azul, y por primera vez desde la muerte de su padre, una chispa diminuta de esperanza brilló en medio de la oscuridad. Papá había planeado algo, y fuera lo que fuera, apenas comenzaba. El rancho. La esperanza no hacía honor a su nombre esa primera noche. El techo tenía más agujeros que tejas. Las paredes mostraban grietas como cicatrices antiguas, y el viento silbaba entre los tablones sueltos con sonido fantasmal. Mateo encendió una vela. La electricidad había sido cortada hace meses, y el círculo tembloroso de luz reveló décadas de abandono. Sofía sollozaba quedamente, abrazando su muñeca de trapo. Mateo, esto no es una casa, es... Lo sé, Mateo tragó el nudo en su garganta, pero es nuestra casa ahora. Un balido suave los sobresaltó. En el establo medio derruido, una cabra de pelaje castaño los observaba con ojos inteligentes. Se acercó sin miedo y presionó su cabeza contra la pierna de Sofía, como si entendiera que necesitaban consuelo. Esperanza, susurró la niña, acariciando el pelaje áspero. Papá dijo que cuidarías de nosotros. Esa noche, con Sofía y Carlitos dormidos sobre paja limpia que encontraron en el establo, Mateo abrió el cuaderno bajo la luz de la vela. Las primeras páginas parecían notas agrícolas ordinarias, fechas de siembra, predicciones de lluvia, precios de mercado. Pero en la página 23, escrito con tinta diferente, leyó: si estás leyendo esto después de mi muerte, hijo, significa que Beatriz cayó en la trampa. Ahora empieza la verdadera historia. Busca el mapa en esta página. Encuentra el corazón de la esperanza. Allí está tu primer tesoro. Mateo giró la página. Un mapa tosco del rancho, dibujado a mano, mostraba un árbol viejo marcado con X junto al establo. Sus manos temblaron. Papá había planeado esto. Todo esto. Al amanecer, armado con una pala oxidada que encontró, Mateo cavó bajo el viejo mezquite mientras Sofía vigilaba a Carlitos jugando con Esperanza. La tierra estaba dura, sus manos se llenaron de ampollas, pero después de media hora de esfuerzo, la pala golpeó algo metálico. La caja de metal estaba sellada en plástico contra la humedad. Adentro, Mateo encontró un sobre con documentos oficiales, un mapa técnico lleno de líneas y símbolos, y una carta corta. Los documentos eran títulos de propiedad Rancho La Esperanza, transferido a nombres de Mateo Silva Morales, Sofía Silva Morales y Carlos Silva Morales. La fecha, 2 años atrás. Sofía, su voz apenas funcionaba. La granja ya era nuestra, desde antes de que papá muriera. El mapa mostraba algo llamado capa freática y zona de recarga de acuífero bajo su propiedad. La carta de papá explicaba: Mateo, este rancho tiene agua subterránea. En esta región seca, el agua es oro. Por eso lo elegí para ustedes. Beatriz nunca investigó, solo vio ruinas. Protéjanlo.
Papá, lágrimas rodaron por las mejillas de Mateo. Nos dejaste algo valioso. Mateo, ven rápido. Sofía gritaba desde el establo. Corrió temiendo lo peor, pero encontró a su hermana sonriendo, señalando a Esperanza. Mira su pancita. Está grande y se mueve. Mateo, creo que va a tener bebés. Mateo revisó el cuaderno con manos frenéticas. Página 24. Esperanza no es vieja, tiene 7 años, edad perfecta. Es raza, la mancha pura, muy rara en México. Está embarazada. Cada cría vale $3,000 americanos. Beatriz la llamó cabra vieja inútil, sin siquiera investigar la raza. Ella siempre juzgó por apariencia, nunca por valor real. Mateo se dejó caer de rodillas, riendo y llorando simultáneamente. Sofía lo abrazó, confundida pero contagiada por su alegría. Papá nos engañó a todos, susurró Mateo hacia el cielo azul de la mañana. No, engañó a ella. Nos dejó un tesoro y la hizo creer que era basura. Esa noche escribió en la última página en blanco del cuaderno: Día 1, encontramos el primer secreto. Beatriz dijo que nunca saldríamos adelante, pero papá nos dejó propiedad legal, agua valiosa y una cabra que vale una fortuna. Ya estamos adelante. Ella solo no lo sabe todavía. Mientras las estrellas brillaban sobre el rancho La Esperanza, 3 niños dormían con esperanza real por primera vez. Y en algún lugar, Gerardo Silva sonreía. 2 semanas transformaron el rancho La Esperanza de pesadilla a posibilidad. Mateo había reparado el techo con láminas que un vecino le vendió a precio justo, movido por la historia de los 3 huérfanos. Sofía cultivaba un pequeño huerto con semillas encontradas en la caja de papá: tomates, chiles, cilantro que brotaban con promesa verde, y cada mañana ordeñaban a Esperanza. Su leche, cremosa y dulce, se vendía en el mercado del pueblo a buen precio. No era lujo, pero era vida, y eso era más de lo que Beatriz les había deseado. Esa mañana, Mateo caminaba por el mercado con su pequeña hielera de leche cuando escuchó voces conocidas. «¿Oíste de los niños Silva?», decía don Martín, el herrero. «Dicen que su granja tiene agua subterránea». Un desarrollador de Guanajuato preguntó por esa zona. «La semana pasada», respondió doña Carmen. «Esa tierra vale más de lo que parece». Mateo se quedó helado. ¿Cómo sabían del agua? Había guardado los documentos escondidos. Una mano se posó en su hombro. Don Esteban apareció como conjurado por la preocupación del niño. «Camina conmigo, Mateo». En su oficina, entre archivos que olían a tiempo y conocimiento, don Esteban explicó con paciencia de maestro: «Tu padre registró el estudio geológico hace años. Es registro público, cualquiera puede investigar ahora». Vio la preocupación en los ojos del niño. «No temas, pero protege tus documentos originales. Son tu escudo». Mateo asintió, pero algo más pesaba en su mente. «Don Esteban, ¿mi papá dejó algo más? ¿Algo que pueda usar para que Beatriz no pueda hacernos daño nunca?» El abogado suspiró largamente. De un cajón con llave sacó un sobre grueso. «Tu padre dejó un segundo testamento, el real, firmado ante notario diferente, 3 meses antes de morir». «¿Entonces podemos?» «No todavía». Don Esteban levantó una mano, sin evidencia de cómo Beatriz alteró el otro. «Será tu palabra contra la suya. Ella dirá que este es falso». Mateo sintió frustración arder en su pecho. «¿Entonces de qué sirve?» «Sirve cuando el tiempo es correcto. Tu padre jugó ajedrez, Mateo, no damas. Cada movimiento calculado». Se inclinó hacia adelante. Él dijo: «Espera a que su codicia la haga mover desesperadamente. Entonces golpea. ¿Confías en tu padre?» Mateo apretó los puños, respiró profundo. «Confío en él». «Entonces confía en su timing. El momento llegará». Esa noche, al volver al rancho, Mateo encontró algo extraño. Una bolsa junto al establo con provisiones, tortillas frescas,
frijoles enlatados, herramientas pequeñas. Una nota decía simplemente, «Lo siento». La letra era educada, juvenil. Mateo la comparó mentalmente con documentos que había visto en la oficina del abogado, la firma de Rodrigo en papeles legales. ¿Por qué el hijo de Beatriz los ayudaba? Guardó la nota sin decir nada a sus hermanos. Demasiadas preguntas, muy pocas respuestas. Mientras las estrellas brillaban sobre el rancho, Mateo escribió en el cuaderno, día 14. La gente sabe del agua. Don Esteban dice que papá dejó testamento real. Pero debemos esperar el momento perfecto. Es difícil ser paciente cuando quiero justicia, Pero papá nunca hizo nada sin razón. También, creo que Rodrigo nos está ayudando en secreto. ¿Por qué? ¿Es trampa o tiene conciencia? Lo que Mateo no sabía era que a 50 kilómetros de distancia, en su casa de la ciudad, Beatriz acababa de recibir una llamada. Señora Silva, soy desarrollador inmobiliario. Me comentaron que la granja que heredaron sus hijastros tiene agua subterránea. ¿Estaría dispuesta a negociar en su nombre? Beatriz colgó lentamente. Una sonrisa venenosa creció en sus labios. Así que la granja inútil vale algo después de todo, murmuró. Creo que es hora de visitarlos nuevamente. En el rancho, Esperanza se movió inquieta en su establo, como si sintiera la tormenta que se acercaba. Y 3 niños dormían sin saber que la paz duraría poco. El rugido del motor lujoso rompió la paz de la mañana. Mateo, que reparaba la cerca del corral, alzó la vista y sintió su estómago contraerse. El auto negro de Beatriz levantaba polvo al acercarse, destellando bajo el sol como cuervo de mal agüero. Bajó con el licenciado Vargas a su lado, ambos vestidos como para tribunal, no para granja. Sus tacones se hundían en la tierra suelta mientras inspeccionaba el rancho con ojos calculadores. Ya no había desdén en su mirada, había codicia. Vaya, su voz goteaba falsa sorpresa. Realmente están saliendo adelante. Mateo se colocó entre ella y sus hermanos, que emergían de la casa. Sofía agarró su mano. Carlitos se escondía detrás de sus piernas. ¿Qué quiere, señora Beatriz? Vengo por un asunto legal grave. Sacudió papeles que Vargas le entregaba. Hubo un error en el testamento. Esta propiedad debió quedar bajo administración de adulto responsable hasta tu mayoría de edad. Esa sería yo. Rodrigo, detrás de su madre, miraba al suelo incómodo. Tienen 72 horas para desalojar, continuó Beatriz. De lo contrario, procederé legalmente. Mateo sintió las palabras de don Esteban resonar. Espera a que su codicia la haga mover desesperadamente. Este era el momento. Respiró profundo. Eso no es correcto, señora Beatriz. De su bolsillo, sacó el sobre plastificado que guardaba como tesoro. Lo abrió con manos que ya no temblaban. Esta propiedad fue transferida legalmente a nuestros nombres hace 2 años. Mostró los documentos oficiales, sellos notariales brillando. Antes de que papá muriera, está registrada en el catastro municipal. La expresión de Beatriz cambió confianza dando paso a shock. ¿De dónde sacaste eso? Papá se aseguró de que todo fuera indisputable. Mateo dio un paso adelante, sorprendiéndose de su propia valentía. Él sabía exactamente qué tipo de persona era usted. El licenciado Vargas tomó los documentos, revisándolos con ceño fruncido. Asintió nervioso hacia Beatriz. Señora, estos son legales. Están registrados. Mateo vio la oportunidad y la tomó, recordando las lecciones de papá sobre ajedrez. De hecho, señora Beatriz, por favor, proceda legalmente. Su voz sonó más fuerte que nunca. Así podremos presentar ante un juez cómo usted nunca mencionó esta transferencia durante la lectura del testamento. Sería una conversación interesante. Beatriz se quedó paralizada. La trampa era perfecta. Cualquier acción legal de su parte
Abriría investigación del testamento, exactamente lo que necesitaba esconder. Papá nos dejó todo lo necesario, señora, incluso protección contra usted. En ese momento, como si entendiera el peligro, Esperanza salió del establo. La cabra, normalmente dócil, se interpuso entre Beatriz y los niños. Cuando la mujer intentó acercarse amenazadoramente, Esperanza embistió no fuerte, pero suficiente. Beatriz cayó de espaldas en el lodo del corral, su traje elegante arruinado, su dignidad hecha añicos. Los vecinos que pasaban se detuvieron, testigos de la escena. «Esa cabra es peligrosa», gritó humillada. Los demandaré a todos». Rodrigo extendió la mano para ayudarla, pero ella la rechazó. Por un instante, sus ojos encontraron los de Mateo. Había algo ahí. ¿Respeto? ¿Admiración? Antes de que su madre lo arrastrara al auto. «Esto no se queda así», mocoso, se escupió Beatriz, mientras Vargas intentaba limpiarle el lodo. El auto desapareció en una nube de polvo y rabia. Los vecinos aplaudieron discretamente antes de continuar su camino, sonriendo. Mateo se dejó caer contra la cerca, piernas temblando de adrenalina liberada. Sofía lo abrazó, riendo entre lágrimas. Esperanza la defendió. «Papá tenía razón, ella nos protege». Esa noche, Mateo escribió: «Día 17, Beatriz vino a quitarnos el rancho. Usé los documentos de papá y sus propias palabras contra ella. Don Esteban tenía razón, su codicia la hizo mover y se expuso sola. Esperanza la tumbó, literal. Los vecinos vieron todo, pero sus ojos al irse. Esto no terminó. Viene algo peor». Rodrigo, en su habitación a 50 kilómetros, escribía su propio mensaje: «Mateo, mi madre hablará de quitarles custodia, servicios sociales, ten cuidado, lo siento. R. La guerra apenas escalaba». La señora Lucía Ramírez llegó a las 10 de la mañana con portapapeles y expresión neutral de quien ha visto demasiadas tragedias infantiles. 40 años, cabello recogido, traje funcional, trabajadora social del Estado, cumpliendo protocolo tras denuncia anónima sobre menores en situación de riesgo. Mateo la recibió con manos limpias pero temblorosas. Había preparado la casa toda la noche, pisos barridos, comida visible, documentos organizados. Sofía vestía su ropa más presentable. Carlitos jugaba tranquilo con bloques de madera que don Aurelio les había regalado. «Buenos días, Mateo». La voz de la señora Ramírez era profesional pero no cruel. «Necesito verificar condiciones de vida, alimentación, educación». «Sí, señora». Mateo sacó una carpeta improvisada. «Aquí están los registros de ventas de leche de Esperanza. Ganamos entre 400 y 600 pesos semanales». Mostró libretas con números cuidadosos. «Sofía va a la escuela del pueblo 3 veces por semana. La maestra Fernández puede confirmarlo». La señora Ramírez inspeccionó cada rincón. La casa era humilde, sí, pero limpia. Había comida en la alacena. Los niños parecían alimentados, limpios, pero su ceño no se relajaba completamente. «Mateo, administrativamente estás haciendo bien, pero tienes 9 años». Su voz se suavizó. «Esto es mucha responsabilidad. Legalmente necesitan supervisión adulta». El corazón de Mateo se hundió. Iban a perder todo. «Señora Ramírez». Don Esteban apareció en la puerta como ángel guardián. «Permítame presentarme. Esteban Fuentes García, abogado y albacea del difunto Gerardo Silva». Extendió documentos oficiales. «El señor Silva me designó como supervisor legal de sus hijos. Visito regularmente y certifico que están bien cuidados. Estoy dispuesto a formalizarme como tutor legal en papel, proveyendo supervisión adulta oficial mientras mantengo su autonomía». La señora Ramírez revisó los papeles. Su expresión cambió a alivio evidente. «Esto cambia la situación considerablemente, señor Fuentes». La puerta se abrió abruptamente. Rodrigo entró.
respirando agitadamente como si hubiera corrido kilómetros. Perdón por interrumpir. Sus ojos encontraron los de la trabajadora social. Vine a decir la verdad. Beatriz, siguiéndolo desde afuera, palideció. Rodrigo, no. La denuncia fue idea de mi madre. Las palabras salieron como cascada. Ella está enojada porque estos niños tienen documentos legales del rancho que ella quería. No es por preocupación, es venganza. Hijo, cállate. He visitado este rancho secretamente. Rodrigo ignoró a su madre. Están mejor cuidados ahora que cuando vivían con mi madre y su padre enfermo. La señora Ramírez tomó notas con expresión cada vez más seria. ¿Por qué testificar contra tu madre, joven? Rodrigo miró a Mateo con ojos húmedos. Porque es lo correcto. Porque mi padrastro Gerardo me enseñó que el honor vale más que la conveniencia. Su voz se quebró. Estos son mis hermanos de verdad. No ella. Beatriz intentó acercarse, pero Rodrigo retrocedió. Lo siento, mamá, pero ya no puedo protegerte de las consecuencias de tus acciones. La señora Ramírez cerró su portapapeles con decisión. Mateo, con el señor Fuentes como tutor oficial, puedo cerrar este caso favorablemente. Miró a Beatriz con desaprobación. Y debo reportar que esta denuncia parece motivada por intereses impropios. Eso tiene consecuencias legales. Cuando todos se fueron, Rodrigo se quedó parado torpemente en el patio. No sé si quieren que esté aquí. Mateo extendió la mano. Papá te quería, Rodrigo. Nos contó que intentaste ser buen hermano, incluso cuando tu madre te presionaba. Apretó su mano. Eres nuestro hermano. Lo que hiciste hoy, papá estaría orgulloso. Rodrigo se derrumbó, abrazando a Mateo con sollozos de años contenidos. Sofía se unió al abrazo, y hasta Carlitos envolvió sus bracitos alrededor de las piernas de su hermano mayor, recién recuperado. Esa noche, Mateo escribió, día 18, Servicios Sociales vino por culpa de Beatriz. Don Esteban es ahora tutor oficial. Pero lo más importante, Rodrigo testificó contra su madre. Por nosotros. Eligió el honor sobre la sangre. Papá tenía razón, la familia verdadera se elige. Ahora somos 4 hermanos contra el mundo. Y a 50 kilómetros, Beatriz bebía vino sola, mirando fotos antiguas, comprendiendo finalmente que había perdido lo único que realmente importaba, el amor de su hijo. La desesperación es peligrosa, y una mujer sin nada que perder es capaz de cualquier cosa. La noche que Esperanza dio a luz fue de esas que Mateo guardaría en su corazón para siempre. Bajo la luz temblorosa de linternas, la cabra pujaba con determinación mientras Sofía le susurraba palabras de aliento. Rodrigo, que se había quedado para ayudar, trajo agua limpia y toallas. A las 11 de la noche, emergió la primera cría húmeda, perfecta, balando con fuerza. Luego la segunda. Y cuando pensaban que había terminado, una tercera cría apareció, más pequeña, pero igualmente saludable. 3 susurró, Mateo recordando el cuaderno. Papá predijo 3. Sofía abrazó a las crías con lágrimas de alegría. Carlitos aplaudía sin entender por qué, pero contagiado por la felicidad. Rodrigo sonreía una sonrisa genuina que no mostraba desde niño. Papá sabía, dijo Mateo. Incluso esto lo sabía. Se durmieron esa noche con el corazón lleno, las 3 crías acurrucadas junto a Esperanza en paja fresca. $9,000 en total. Un futuro asegurado. El amanecer reveló la pesadilla. Mateo salió al alba para revisar a Esperanza y se quedó paralizado. La cerca del corral estaba cortada deliberadamente. Alguien había intentado que los animales escaparan. Gracias a Dios, Esperanza y sus crías habían dormido en el establo cerrado. Corrió al pozo. El agua tenía un brillo aceitoso antinatural. Alguien había vertido químico, no mucho, pero suficiente para enfermar.
Las herramientas que acababan de comprar estaban destruidas, martillos con mangos rotos, pala doblada, y en la pared de la casa, con pintura roja como sangre, salgan antes de que sea tarde. Mateo, Sofía gritaba aterrada desde la puerta. Las manos de Mateo temblaban. Ya no era solo injusticia legal. Era amenaza física, peligro real. Una camioneta derrapó en el camino. Rodrigo bajó corriendo, sin aliento. «Mateo, ¿están bien?» «Anoche. Escuché a mi madre borracha, gritando si no puedo tenerlo. Nadie lo tendrá. Intenté detenerla, pero miró el daño y palideció. Dios mío, lo hizo. ¿Tu madre hizo esto?» «Traigo evidencia». Rodrigo sacó su teléfono. Foto de sus botas. «Mira, el mismo patrón de pisadas. Fuma esta marca de cigarros». Señaló colilla junto a la cerca. «Y ayer compró pintura roja en la ferretería. El recibo está en la basura de casa». Mateo sintió algo cambiar dentro de él. Ya no era miedo, era furia fría. Don Esteban llegó media hora después. Examinó cada detalle con expresión de piedra, tomando fotos metódicamente. «Esto cambia todo». Su voz temblaba de rabia contenida. «Esto no es disputa civil, Mateo. Esto es asalto criminal, sabotaje, amenazas directas. ¿Qué hacemos?» «Tu padre predijo que su codicia la haría cometer un error definitivo». Don Esteban señaló la evidencia. «Este es ese error. Con sabotaje físico tenemos prueba irrefutable. Huellas, químicos rastreables, testimonio de Rodrigo». Sacó su teléfono y marcó. «Daniela, soy Esteban, es hora. Tu hermano tenía razón. Beatriz cruzó la línea que no debía. Necesitamos tu testimonio ahora. ¿Puedes venir?» Pausa. Luego sonrió Grimly. «Ella dice que estará aquí en 2 horas. Trae la grabación que Gerardo le pidió conseguir». Mateo sintió algo solidificarse en su pecho. «Don Esteban, ya no quiero esperar. Quiero que esto termine. Y terminará». El abogado puso una mano en su hombro. «Tu padre jugó ajedrez por años para este momento exacto. Beatriz acaba de hacer jaque mate a sí misma. Esa tarde, mientras documentaban cada detalle del sabotaje, Mateo abrió el cuaderno en la página 47. Leyó con voz temblorosa: «Esperanza te dará 3 bendiciones cuando más las necesites. Su llegada significa que la victoria está cerca. No temas la oscuridad antes del amanecer. Ya casi terminó. Cuando ella haga su movimiento más desesperado, ahí la atrapas. Confía en Daniela. Confía en Esteban. Confía en ti mismo». Papá, lágrimas rodaron por sus mejillas. «Papá, hasta esto lo predijiste. A 50 kilómetros, una camioneta con placas de Michoacán avanzaba por la carretera. Daniela Silva Ortega venía con años de furia contenida y una grabación que destruiría a Beatriz Santos para siempre. La tormenta final estaba por desatarse, y esta vez no habría misericordia. La camioneta levantó polvo al frenar frente al rancho. De ella bajó una mujer que parecía tallada en piedra y determinación jeans, botas gastadas, cabello gris corto, cicatriz pequeña en la ceja. Daniela Silva Ortega había llegado. Sus ojos recorrieron el grafiti amenazante en la pared, las herramientas destruidas, y finalmente se posaron en 3 niños que la miraban con mezcla de esperanza y temor. «Mis niños». Su voz se quebró. «¿Cuánto han crecido? ¿Cuánto han soportado?». Mateo dio un paso adelante tímidamente. «¿Tía Daniela?». Ella lo envolvió en abrazo de acero y ternura simultáneamente. «Tu padre me llamó secretamente hace 3 años. Me dijo: Daniela, si algo me pasa, necesito que protejas a mis hijos. Beatriz es peligrosa. Le prometí que lo haría». Miró a Sofía y Carlitos. «Perdónenme por no estar antes. Gerardo me pidió esperar el momento exacto. Ese momento es ahora». En la oficina de don Esteban, con todos reunidos alrededor de la mesa, Daniela abrió su maletín como general, desplegando armas. Esto tomó 6 meses obtener. Sacó grabadora pequeña.
Gerardo me dijo, Beatriz es arrogante. Eventualmente se jactará. Cuando lo haga, grábala. Presionó play. La voz de Beatriz llenó la habitación, clara e inconfundible. Destruí el testamento original, obviamente. Hice uno nuevo más conveniente. Gerardo estaba tan drogado con medicina que firmó sin leer. Esos niños nunca sabrán lo que les quité. Risa cruel. Mateo sintió su sangre helarse. Rodrigo apretó los puños. Don Esteban tomó notas meticulosamente. Con esto dijo el abogado, no hay defensa posible. Es admisión directa de fraude testamentario. Daniela continuó sacando documentos, fotos de papeles originales que Gerardo le confió, testimonio escrito de manipulación que presenció, registros bancarios mostrando que Beatriz sacó dinero cuando Gerardo estaba incapacitado. La fiscal Mendoza, mujer seria de 45 años, revisó cada pieza con expresión cada vez más grave. Señor Fuentes, en 20 años raramente veo caso tan documentado. Miró a los niños con compasión. Tenemos elder abuse, fraude testamentario, sabotaje criminal, endangerment de menores y admisión grabada. Firmó documentos con decisión. Emitiré orden de arresto inmediatamente. Señora Santos enfrentará cargos criminales. Esa noche, solo en su habitación, Mateo abrió el cuaderno en la última página. La carta final de papá lo esperaba. Mateo, mi hijo amado, si estás leyendo esto, significa que llegaste al final del camino que tracé. Cada clue, cada fecha, cada persona, todo calculado. Daniela, Esteban, incluso el timing del nacimiento de las crías de Esperanza. Beatriz creyó que me engañó, pero yo la vi desde el primer día. Dejé que creyera que ganaba, mientras construía su jaula. Esto es ajedrez, hijo. Sacrifiqué piezas, mi orgullo, años de matrimonio falso, para proteger al rey y la reina, tú y tus hermanos. Checkmate en 50 movimientos. Ella solo no sabía que estaba jugando. Mañana, cuando enfrentes a Beatriz, recuerda, ya ganaste. Solo estás moviendo la última pieza. Sé valiente, sé sabio, sé el hombre que sé que eres. Te amo infinitamente, ahora y siempre. Papá Mateo lloró no de tristeza, sino de gratitud abrumadora. Papá había amado tanto que planeó durante años. Cada momento difícil, cada lágrima, había sido parte del plan magistral para protegerlos. Papá susurró al cielo. Entiendo todo ahora. Mañana moveré esa última pieza. Por ti, por Sofía, por Carlitos, por todos nosotros. A la mañana siguiente, cuando el teléfono de Beatriz sonó con citación oficial a Ministerio Público, ella respondió con voz aún ronca de resaca, sin saber que en una oficina pequeña en Valle de Santiago, documentos, grabaciones y testimonios estaban organizados en orden perfecto. La trampa había tardado 3 años en construirse, pero ahora estaba completa. Y Beatriz Santos, con toda su arrogancia, caminaba directamente hacia ella, creyendo hasta el último momento que aún controlaba el juego. El jaque mate había sido inevitable desde el inicio. Ella, simplemente, nunca lo vio venir. Beatriz Santos entró al Ministerio Público a las 10:15 de la mañana, con sonrisa confiada, vestida como para reunión de negocios. La citación había dicho seguimiento de caso de menores rutina, pensó. Tendría oportunidad de presionar más por custodia. La sonrisa murió al abrir la puerta de la sala de juntas. Mateo estaba sentado a la mesa. A su lado, don Esteban. Frente a ellos, Daniela, su cuñada, a quien había expulsado de la familia. Y Rodrigo, su hijo. Entre los enemigos. ¿Qué es esto? Su voz tembló. La fiscal Mendoza cerró la puerta detrás de ella. Señora Santos, siéntese por favor. Tenemos asuntos serios que discutir. Rodrigo, ¿qué haces? Siéntese, señora. La voz de la fiscal no admitía argumento. Beatriz se sentó, manos apretadas en su regazo.
Don Esteban abrió una carpeta metódicamente. Comencemos. ¿Reconoce estos documentos? Transferencia de propiedad del rancho. La Esperanza a los menores Silva, fechada 2 años antes de muerte de su esposo. Eso no puede... Gerardo nunca. Yo mismo notaricé la transferencia, señora. Es completamente legal. Daniela empujó más documentos hacia adelante. Aquí está el testamento original de mi hermano, firmado ante notario público 3 meses antes de morir. Compárelo con el que usted presentó. Las diferencias eran flagrantes. Beatriz palideció. Hubo confusión. Mi abogado, su abogado, ya declaró que usted le proveyó el documento. La fiscal Mendoza no parpadeó. Pero dejemos que sus propias palabras hablen. El clic de la grabadora llenó el silencio. Luego la voz de Beatriz, inconfundible, destruí el testamento original. Obviamente. Hice uno nuevo más conveniente. Gerardo estaba tan drogado que firmó sin leer. Esos niños nunca sabrán lo que les quité. Su propia risa cruel la condenaba. El cuarto giró. Beatriz buscó palabras, pero su garganta estaba cerrada. Mateo se puso de pie. Ya no era el niño asustado de meses atrás. Su voz sonó clara, firme. Señora Beatriz, mi padre me dejó un cuaderno. Tiene 47 páginas. En él explica todo. Cómo usted lo manipulaba, cómo planeaba robarnos y cómo él la estudiaba. Caminó alrededor de la mesa, sosteniendo su mirada. Mi padre empezó este plan hace 3 años. Antes de que usted siquiera pensara en traicionarnos, él ya la había derrotado. Cada documento, cada fecha, cada persona en esta sala, todo fue su trampa para usted. Mateo, no entiendes. Usted creyó que jugaba contra un hombre enfermo y niños indefensos. La voz del niño resonó con poder que no sabía que tenía, pero estaba jugando contra un maestro de ajedrez que planeó 50 movimientos adelante. Y usted fue predecible hasta el final. Sus ojos brillaron con lágrimas, pero su voz no tembló. Usted dijo: nunca saldremos adelante, pero mírese ahora. ¿Quién no salió adelante? La fiscal Mendoza se puso de pie. Beatriz Santos de Silva queda arrestada por fraude testamentario, abuso a persona mayor, sabotaje criminal y endangerment de menores. Tiene derecho a permanecer en silencio. 2 oficiales entraron con esposas. Beatriz intentó una última manipulación. «Rodrigo, hijo, ¿me vas a abandonar?» Él la miró con ojos húmedos pero firmes. «Lo siento, mamá, pero ya no puedo protegerte de las consecuencias de tus acciones. Abandonaste a papá Gerardo. Abandonaste a mis hermanos. Incluso me usaste a mí». Las esposas hicieron clic alrededor de sus muñecas. «Ustedes manipularon todo. Gerardo fue un...» «Ah, señora Santos». La fiscal revisó un último documento. Un detalle final. La casa que usted heredó, investigamos. Está hipotecada con deudas de 800,000 pesos. El valor neto es negativo. Beatriz se tambaleó. Mientras el rancho en ruinas, la fiscal sonrió levemente. Fue valuado en 2,500,000 pesos. Usted literalmente eligió basura y les dejó oro. Su esposo la manipuló incluso en su victoria. Cuando la llevaban esposada hacia la patrulla, Beatriz gritaba negaciones que nadie escuchaba. La puerta se cerró, cortando sus protestas. En la sala, 4 hermanos se abrazaron. Daniela lloró por primera vez en años. Don Esteban sonrió. Y en algún lugar, Gerardo Silva descansaba en paz. Su último movimiento había sido perfecto. Jaque mate. 6 meses transformaron más que el rancho. La esperanza transformaron a quienes lo habitaban. El techo ya no goteaba. Las paredes lucían pintura fresca color terracota. El jardín de Sofía explotaba en verdes y rojos tomates, chiles, hierbas aromáticas. El corral expandido albergaba a Esperanza y sus 3 crías, ahora gordas y saludables.
La pequeña lechería que Mateo construyó con ayuda de don Aurelio producía quesos que se vendían hasta Guanajuato. Mateo, ahora de 10 años, caminaba más erguido. Sofía reía más fácil. Carlitos, de 3, corría entre las cabras gritando de alegría pura, y Rodrigo venía cada fin de semana, trayendo libros y ayudando con reparaciones, ganándose el título de hermano con cada clavo martillado. Era el aniversario de la muerte de papá. Un año completo. Pero no fue día de lágrimas. En la tumba decorada con flores silvestres, los 4 hermanos compartieron comida que Daniela preparó los tamales favoritos de Gerardo. Mateo leyó del cuaderno. Sofía cantó. Carlitos dejó dibujo colorido sobre la lápida. Te extrañamos, papá, dijo Mateo, voz firme. Pero ya no duele como antes. Ahora solo agradecemos por todo lo que hiciste, por cada plan, cada protección. Salimos adelante, como dijiste que lo haríamos. Esa tarde, siguiendo instrucciones de carta final de papá, caminaron al bosque en esquina del rancho. Bajo el roble más antiguo, cavaron. La caja de metal contenía tesoros que los hicieron llorar. Fotos de su madre biológica hermosa, sonriente, abrazándolos cuando eran bebés. Cartas que ella escribió para ellos antes de morir, llenas de amor y esperanzas. Joyería sencilla pero preciosa para Sofía. Y una nota de papá. Este lugar era el favorito de su madre. Lo llamaba Mi Esperanza de Futuro Feliz. Por eso lo nombré La Esperanza. Por ella, por ustedes, por la esperanza que nunca muere. Los amamos ambos, más allá de la vida misma. Sofía abrazó las cartas contra su pecho, llorando y riendo simultáneamente. Papá nos conectó con mamá también, incluso después de muertos, siguen amándonos. La carta final también revelaba el Trust Fund educacional, 500,000 pesos guardados estratégicamente, suficiente para universidad de los 4. Quiero estudiar ingeniería agrícola, dijo Mateo esa noche, escribiendo en su propio cuaderno, para hacer crecer este rancho, para honrar lo que papá y mamá soñaron. Yo seré veterinaria, declaró Sofía, acariciando a Esperanza Jr. Yo seré, Carlitos pensó seriamente, superhéroe. Todos rieron. Rodrigo lo cargó en hombros. Ya eres superhéroe, pequeño. Sobreviviste lo imposible. Mientras el sol se ponía pintando el cielo de oros y rosas, Mateo escribió en su cuaderno, Día 180, 1 año desde que papá murió, 6 meses desde que ganamos. Aprendí que el amor verdadero planea adelante. Que la familia se elige tanto como se hereda. Que nunca saldrán adelante, solo es verdad si dejas de intentarlo. Beatriz está en prisión. Nosotros estamos en casa. Papá está en paz. Y nosotros apenas comenzamos. La esperanza nunca fue solo nombre, fue promesa. Y las promesas se cumplen cuando trabajas por ellas. Gracias, papá, por enseñarnos a ser fuertes, por amarnos incluso desde el silencio. Te llevamos con nosotros, siempre. Cerró el cuaderno y miró a sus hermanos Sofía enseñándole colores a Carlitos, Rodrigo reparando una silla con cuidado paciente, Daniela preparando cena en la cocina, cantando canciones viejas. El rancho. La esperanza respiraba vida. Y los niños que nunca saldrían adelante, no solo salieron, volaron. Porque cuando el amor construye fundamentos con sabiduría, ni la muerte puede destruir lo edificado. Y esa noche, bajo estrellas que brillaban como bendiciones, 4 hermanos durmieron con sueños de futuros brillantes, protegidos por amor que trascendía tiempo y espacio. La esperanza, finalmente, había cumplido su nombre. La historia de los niños Silva no es solo un cuento sobre justicia, es un manual sobre cómo transformar adversidad en oportunidad. Gerardo Silva nos enseñó que el amor verdadero no protege a los hijos de toda dificultad, sino que los equipa con herramientas para protegerse cuando ya no estés.
No dejó fortuna en efectivo, sino sabiduría documentada, habilidades reales y un mapa para cada desafío. Primero, mira más allá de apariencias. Beatriz vio granja en ruinas y cabra vieja, Gerardo vio agua valiosa y activos rentables. Las mayores oportunidades se esconden bajo capas poco atractivas. No juzgues valor por brillo superficial. Segundo, cultiva paciencia estratégica. Gerardo dedicó 3 años preparándose en lugar de reaccionar emocionalmente. El éxito sostenible viene de planificación cuidadosa y ejecución persistente. A veces debes soportar injusticia a corto plazo para ganar definitivamente a largo plazo. Tercero, documenta tu conocimiento. El cuaderno de Gerardo salvó a sus hijos. En esta era digital, registra lecciones valiosas, experiencias y sabiduría para tus descendientes y tu yo futuro. Finalmente, la familia verdadera se construye con acciones, no con sangre. Rodrigo eligió justicia sobre lealtad ciega a su madre. La lección más poderosa, la lealtad auténtica, pertenece a quienes la merecen con hechos concretos, no palabras vacías.